Buenas noches, queridos hermanos. Estamos en este su programa Pescador de Hombres de hoy día, viernes 18 de julio del año 2024. Ante todo, permítanos ponernos en manos del Espíritu Santo. Espíritu Santo, eres el alma de mi alma, te adoro humildemente. Ilumíname, fortifícame, guíame, consuélame. Y en cuanto corresponde al plan del eterno Padre Dios, revélame tus deseos. Dame a conocer lo que el amor eterno desea de mí. Dame a conocer lo que debo realizar. Dame a conocer lo que debo sufrir. Dame a conocer lo que en silencio, con modestia y en oración, debo aceptar, cargar y soportar. Sí, Espíritu Santo, dame a conocer tu voluntad y la voluntad del Padre, pues toda mi vida no quiere ser otra cosa que un continuado y perpetuo sí a los deseos y al querer del eterno Padre Dios. Amén. Francesco, buenas noches, ¿cómo estás? Hola Martín, buenas noches, queridos radioyentes, feliz de poderlos acompañar aquí un viernes más. Tenemos para este domingo la lectura del Santo Evangelio según San Marcos, capítulo 6, versículos del 30 al 34. En aquel tiempo los apóstoles volvieron a reunirse con Jesús y le contaron todo lo que habían hecho y enseñado. Él les dijo: Venid vosotros a solas a un lugar desierto a descansar un poco, porque eran tantos los que iban y venían, que no encontraban tiempo ni para comer. Se fueron en barca a solas a un lugar desierto. Muchos los vieron marcharse y los reconocieron. Entonces de todas las aldeas fueron corriendo por tierra a aquel sitio y se les adelantaron. Al desembarcar, Jesús vio a una multitud y se compadeció de ella, porque andaban como ovejas que no tienen pastor, y se puso a enseñarles muchas cosas. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Bien, este evangelio recordamos el domingo pasado, que los envió en una misión de dos en dos para predicar y evangelizar. Ahora ya han regresado y obviamente regresan agotados, extenuados de toda la caminata y todo el trayecto que tuvieron que recorrer. Y él les dice, vamos, alejémonos de la multitud para que descansen. Eh, Esto es muy de un sentido muy humano, pero leyendo sobre este evangelio, lo que dice es, lo que él quería es alejarlos de la multitud para que asimilaran todo lo que recibieron de tanta gente que vieron, visitaron y llevaron su palabra. También esto nos indica que debemos hacer una pausa, pero la pausa que debemos hacer es para reflexionar cómo estamos viviendo la vida de cristianos. El evangelista Marcos es muy detallista en estos temas, en sus evangelios, y trata de resaltar estas cosas que son muy humanas, que hace que nos demos cuenta y asimilemos que Jesús llega a este mundo como hombre, pero es un hijo de Dios. También sufre cansancios, tentaciones, malos momentos, algo de ira cuando expulsa a los mercaderes del templo. Son reacciones humanas. Entonces, este evangelio nos hace ver a los apóstoles que son seres humanos y que tuvieron que esforzarse para defender. ¿En base a qué? En base a ese Espíritu Santo que recibieron en Pentecostés para llevar una misión evangelizadora que es la que nos tiene en este momento a nosotros como cristianos católicos. Francesco. Así es, Martín. Justamente es recuperar fuerzas para continuar con la misión. Les leo rápidamente una bella reflexión. Dice: para colocar cada cosa en su sitio, deberíamos mirar a los apóstoles como aquellos que encarnan lo que también nosotros estamos llamados a vivir. Es decir, ver en los apóstoles el modelo de cristianos que nosotros debemos ser. Ojo, ¿qué significa eso? Llevar el Evangelio. Con esta introducción
ya quizás podamos acercarnos al Evangelio de hoy. Dice, el evangelista Marcos, algunos capítulos atrás, y aquí viene justo lo que tú decías, Martín, perdón un ratito, sí, nos decía que Jesús eligió a los 12 para que estuvieran con él y para enviarlos a predicar con el poder de expulsar demonios. Tendríamos aquí dos elementos que definirían el ser cristiano. ¿Cuáles son esos dos? Estar con Jesús y ser enviados. Y enviados fueron los discípulos. Después de la expedición misionera de los apóstoles, su bautismo, por así decirlo, vuelven al calor del hogar, al lado de Jesús. Esto es lo que ya narra el Evangelio de hoy. Seguro que llegaron cargados de historias, con ganas de compartir todo lo vivido. ¿Se pisarían los unos a los otros? ¿Hablarían todos a la vez? No lo sabemos. Lo que suele pasar, pero es lo que suele pasar cuando se juntan familiares o amigos que hace tiempo que no se ven. Jesús, que siempre sabe lo que nos conviene, antes de nada los calma y los invita a reposar, a asimilar todo lo vivido con la perspectiva que da de saberse siervos útiles y no superhéroes. Aquí hay una pequeña parte de la reflexión, estimado Martín y queridos radiantes, que es importantísimo. Tener el tiempo para reposar, tener el tiempo para asimilar, tener el tiempo para reconocer lo que hemos hecho, los frutos que estamos tratando de sembrar. Por eso es a veces importante la soledad. Por eso es que vemos que Jesús se retiró al desierto durante 40 días, que es el tiempo que nosotros hacemos de Cuaresma. Por eso vemos que Jesús se retiraba a orar a solas en el Monte de los Olivos. Por eso vemos esto de aquí. Entonces, es importante poder, como dijimos al inicio, recargar en términos modernos del día de hoy energías o las pilas para poder seguir con la tarea. Tarea, por cierto, extremadamente importante, que es la de ser un buen cristiano llevando la palabra de Dios. De eso se trata este evangelio. Martín. Sí, leía sobre este evangelio eh, y dice, la iniciativa de Jesús en su invitación es inesperada. Para los apóstoles era inesperada, porque ellos pensaban, como tú bien decías, llegar y empezar a contar todo y se iban a atropellar. Esto. Resuena el llamado de Dios frente al cual no se debe dudar. El llamamiento de Cristo tiene un carácter de urgencia. Es el llamado del tiempo favorable, el tiempo de la salvación, el tiempo último. Al llamado se ha de responder de inmediato. Es la gran oportunidad que se ha de aprovechar. El llamamiento de Cristo exige una separación que debe ser radical. No se trata de dejar las redes o un trabajo, sino algo más profundo. ¿Cómo se irá alcanzando a lo largo del Evangelio? Se trata de dejar las riquezas, de abandonar el camino del dominio y del poder, de desmantelar esa idea de que Dios no está con nosotros en todo momento, sino que lo debemos encontrar en cada tarea, en cada acción que nosotros practiquemos. Pero la iniciativa de Cristo no llama a la separación, sino a un seguimiento de todo lo que ellos aprendieron al predicar la palabra. Lo que nos quiere decir esto es que nosotros tenemos que estar atentos, no solamente a escuchar la palabra, sino a reflexionar cómo esa palabra nos llega a nosotros y cómo estamos actuando por esa palabra. Esa es la razón de la separación, la libertad
para un nuevo proyecto que se presenta como uno que pide, que a uno le pide compartir con los demás. He ahí el punto. Convertirse significa seguir por el camino del maestro. Es decir, si yo interpreto este evangelio, es no solamente el hecho de salir a predicar de dos en dos, no solamente el hecho de regresar cansados y salir y reposar. No, es también encontrarme a mí mismo y decir cómo yo lo siento, cómo yo lo vivo. Y a veces, de repente, estoy tan cansado que ya no puedo reflexionar, o tal vez estoy abrumado por los problemas que tengo en mi mente, o tal vez los problemas familiares, los problemas políticos, los problemas sociales. Esto quiere decir que nosotros tenemos que hacer un alto en el camino. Pero ese alto no es simplemente no hacer nada, es reflexionar. Reflexionar la palabra de Dios. Y nos da aquí el Jesús, el hombre, el Hijo de Dios hecho hombre, nos está dando la fórmula para llegar a ese discernimiento y estilo de vida que nosotros debemos tener como católicos. No es que se nos impide nada. El libre albedrío con el que nacimos nos tendrá que decir cómo debemos actuar, pero siempre pensando en el bienestar de los demás como en el bienestar propio. Francesco. Así es, Martín. Volviendo al Evangelio, y continúo con la reflexión, hablamos del descanso de Jesús y los discípulos. Es un buen pastor que se preocupa por sus ovejas, por todas, por los cercanos y por los desconocidos. También en verano podemos comprobar cómo va nuestra compasión ante el dolor ajeno, que a menudo se nos desajusta porque nos acostumbramos a ver todo tipo de desgracias en directo y normalmente cambiamos de canal. El modelo de empatía fue Jesús, que encarna la figura de la que nos habla la profecía de Jeremías. Es que es capaz de dar la vida por sus ovejas, que está siempre atento, contando el rebaño, saliendo a buscar a las perdidas para traerlas de vuelta. Es un pastor según la voluntad de Dios. Sabe ser cercano, manso, humilde de corazón, pero firme, derribando los muros, abriendo un paso seguro a sus ovejas. De él todas reciben vida. En nuestro caso, esa vida es el cuerpo y la sangre de Cristo. Un pastor que, un pastor que imite a Jesús debe pues ser humilde, porque en todos está la gracia de Dios y hay que saberla descubrir. Además, debe saber reunir en torno al rebaño, agrupar y no disgregar ni separar. Esta parte es importantísima. La repito, debe saber reunir en torno al rebaño, agrupar y no disgregar ni separar, cosa que muchas veces terminamos haciendo nosotros. Escuchando a todos, con talante sinodal, incluso si es preciso deberá renunciar a lo suyo, como Jesús cambió su descanso y el de los discípulos por la predicación a las masas, capaz de cambiar sus planes sobre la marcha, planificador y estratega, y siempre con amor y con calma, sin prisas, sin favoritismos, haciendo todo lo que se sienta, haciendo que todos se sientan importantes. Para esas multitudes que vemos a nuestro alrededor, debemos tener la mirada y el amor que mostró Jesús. Martín. Y también nos dice que el verdadero descanso es la verdadera paz, esa paz interior que tenemos cuando hemos obrado bien, incluso en los tiempos y los momentos difíciles. Y obrar bien implica también hacerlo con justicia, es decir, no quitándole a nadie lo que le corresponde, ni tampoco asumiendo papeles que no nos corresponden, que es lo más difícil, porque somos seres muy
manejados a través de nuestro ego. Para nosotros todo lo que hagamos, todo lo que tengamos, todo lo que digamos es lo más importante. Por eso ese momento de paz, ese momento de descanso que nos habla Jesús, es el descanso de meditación. Todo esto lo encontramos en Cristo. Y Él nos invita a que nos acerquemos a Él para pertenecer y estemos bajo Él en su palabra, en su estilo de vida, en identificarnos con Él en todo momento y preguntarnos, ¿qué haría Cristo en esta situación o en esta otra? Tenemos en la historia de la iglesia, pues tenemos muchos de la vida por ejemplo, de Pablo, San Pablo, Saulo de Tarso, que nos está dando la vida en la conversión, que nos dice, no somos perfectos, porque hasta los más imperfectos pueden llegarse a ser apóstoles. Los más imperfectos pueden llegar a tener momentos de reflexión. Estamos en pleno siglo XXI y a veces somos ajenos a todo el enfrentamiento, la miseria que hay en el mundo. No es que la vamos a salvar si nosotros queremos, pero sí, algún momento creo yo que debemos, así como San Pablo, como muchos de los San Agustín, salvar el mundo. El mundo se salva convirtiendo a la gente, pero no tratando de meterles la religión como inyección, no, haciéndolos reflexionar. El milagro de la vida lo podemos traer a colación acá. ¿Por qué? Porque los apóstoles lo que están haciendo es entrando a la vida, entrando a esta vida que Jesús les está dando porque Él ya va a subir. Él los va a dejar en la tarea de crear esta iglesia que la cumplieron con muchas dificultades, incluso con la muerte, para llegar a que nosotros tengamos hoy, en el siglo XXI, la iglesia católica que tenemos. El corazón del ser humano a veces es muy duro como una piedra, impenetrable, pero ¿cuántos de esos habrán encontrado los apóstoles en este caminar de dos en dos? ¿En cuántas casas se sacudieron las sandalias? ¿Con cuántos pudieron haberse abrazado, haber llorado, haber entendido la situación de cada uno? Por eso es importante el momento del descanso después de su regreso. Es para que ellos puedan asimilar. Y como vemos, la gente se enteró que iban al otro lado donde estaban, La orilla. a la otra orilla, ya, y lo fueron a buscar. Y Jesús empezó a predicar. ¿Qué les dijo a él? Predicar es la misión que tienen ustedes. No importa el cansancio, no importa llueva, truene o relampaguee. Tenemos que predicar, tenemos que buscar que Dios reine en nuestros corazones y reine en la paz. Buscar la paz interna es a veces lo más difícil, porque hay muchas cosas que nos distraen. Hoy la tecnología, la televisión, las películas, muchas veces nos distraemos en cosas que no tienen ningún sentido. Hay otras que sí tienen sentido. Hay lectura de muy buenos libros, pero nosotros también, al igual que los apóstoles, debemos ir perfeccionando nuestra religión. Debemos ir penetrándonos en la religión que hemos heredado de nuestros padres y que de una u otra manera es agradecerle al Señor, a Dios, por habernos permitido nacer en esta época. El tiempo, cada tiempo es distinto. Sin embargo, Jesús, el corazón de Jesús, María y el Padre Dios, pese al tiempo, están vigentes.
están vigentes, no tienen fecha de caducidad. Francesco. Así es, Martín. Tú bien lo decías. El Evangelio de hoy, que es un Evangelio relativamente corto, son 4 versículos nada más. Ve a los apóstoles que vienen de regreso, habiendo ya empezado a cumplir parte de esta misión que Jesús les encomienda, y vienen efectivamente contentos, vienen con muchas historias que contar y vienen cansados. Y Él le dice, vengan a solas a un lugar desierto a descansar un poco. Con Él, que vemos más adelante en el Evangelio que hemos leído, que los vieron marcharse y los reconocieron, porque obviamente la palabra del Señor ya se había extendido por todo el lugar, ¿ya? Y los siguieron. Mientras ellos iban en barca, la multitud los seguía por tierra. Desembarcaron, ¿ya? Y estaban con ellos. Y Jesús, a pesar de su parte humana, y eso quiere decir a pesar de su cansancio físico, emocional, mental, ¿ya? Se puso a enseñarles muchas cosas, porque las vio que andaban como ovejas perdidas que no tienen pastor. Esa es la parte medular quizás del Evangelio de hoy. Y es lo que tú decías, Martín. Ayudar al prójimo es una tarea que no puede esperar. Confortar al prójimo, reanimar al prójimo, acompañar al prójimo, es una tarea que no puede esperar, que no se puede dejar para mañana, pasado o traspasado. Hay que hacerla en el momento que se requiere. Y eso es lo que Jesús demuestra con el ejemplo de hoy en el Evangelio que hemos leído. Entonces, es un llamado a decir, ok, sí, es importante retirarse. El propio Jesús lo sugiere y lo solicita al comienzo del Evangelio que hemos leído, ¿ya? Para recargar, para meditar, para discernir, para orar. Pero ante la multitud de personas que necesitaban ayuda y que andaban como ovejas perdidas, prioridades, esto puede esperar un poquito, hay que ayudar. Y esto lo vemos en otros evangelios. Lo vemos cuando estaba curando enfermos y haciendo milagros en sábado que no era permitido. Y lo querían, pues obviamente los fariseos lo querían denunciar, ¿ya? Y él sale dando el ejemplo. No, señor, aquí cuando hay que ayudar no hay tiempo ni hora. De eso se trata este evangelio y es un llamado nuevamente al sentido de urgencia que tenemos nosotros como cristianos que tener en salir en ayuda del prójimo. Martín. Sí, estos cambios de planes que se nos producen, como tú bien decías ahora, el plan ir a descansar, a recuperar las fuerzas, pero se cambian los planes, dándole importancia a la persona ávida de conocer más, hablarles a esas personas ignorantes, que no es una palabra ofensiva, sino que ignoraban una Desconocen. realidad, desconocían. ¿Ya? Entonces ese cambio de plan sobre la marcha es valorar también de dónde voy a sacar mayor provecho. Él estaba con el desafío de que la religión tenía que expandirse en la tierra, del descanso de mis apóstoles o de predicar la palabra. Y eso es lo que muchas veces nosotros tenemos que hacer, es priorizar las cosas importantes y no tanto las urgentes. Yo creo que lo urgente era descansar, lo importante era predicar. Entonces, en este evangelio encontramos esa disciplina de encontrar que más vale llegar a los demás. Muchas veces, y personalmente me ha tocado, atender personas que tienen deseos de quitarse la vida. Y trataba con una hace poco, hace 2 días, porque perdió la fe. Las causas son múltiples.
Pero perder la fe en Dios para ahogar una pena, para ahogar una situación, deberíamos leer este evangelio en estos casos. Darle la prioridad a las cosas que son importantes, no a las cosas urgentes. Hemos recibido con este evangelio, recibimos con este evangelio, una lección de vida, de nuestro apostolado, porque nos está enseñando cómo debemos nosotros aplicar nuestro apostolado. Hemos de estar siempre atentos a lo que Dios nos dice y disponga a Él los momentos para nosotros. Cuando nos lleguen personas, cuando nos lleguen situaciones, dejar lo que tengamos que dejar, obviamente, cuando tenemos que manejar la priorización y la importancia de los hechos. Pero aquí, encima de ese cansancio lógico natural del ser humano, Él priorizó el poder llegar a las personas. Hay un detalle, estas personas vienen caminando para poder estar en la orilla cuando Él llegue. Por lo tanto, no eran personas que estaban pacientemente sentadas en un buen sillón esperando que Jesús llegue. Es gente que también venía cansada. El cansancio de ellos le permitió a Jesús poder expresarles esa solidaridad, ese descanso de alma para poder escuchar mientras estaban en el sitio. Estas situaciones que se nos presentan son cuando Jesús nos pone y Dios nos pone ciertas dificultades en el camino, que es lógico como humanos que somos, pero también nos da fórmulas para salir. ¿Cómo reaccionamos entonces cuando no tenemos o no cumplimos el objetivo? A veces echándole la culpa a los demás, cuando la culpa generalmente es nuestra. Deberíamos preguntarnos nosotros, ¿soy capaz de orientar mi mente y mi corazón hacia el Señor? ¿Y cómo controlo mi estado de ánimo cuando las cosas no se dan? Tener esa pausa que la tenemos en este evangelio, esa pausa que es lo prioritario para nosotros, es aprender de la vida y de Jesús. Porque nosotros, como seres humanos, como católicos que somos, tenemos una misión, que nadie nos la dio escrita, pero Dios, cuando nacimos, cuando nos bautizó, cuando nos bautizamos y lo recibimos, adquirimos en forma innata una misión de vida, que es hacer lo que dice Jesús, evangelizar. Bien decía el Papa Benedicto XVI en Aparecida, su primer viaje después de haber sido electo Papa, este es el tiempo no es el tiempo de los sacerdotes, sino es el tiempo de los laicos. Los laicos son más y deben salir a predicar. Y este evangelio nos recuerda que nosotros también podemos y debemos predicar. No ser pasivos, no ser de ir a la misa simplemente por ir a la misa. Es quedarnos con el evangelio. Cada vez que escuchemos el evangelio estamos recibiendo una misión de vida. Así que, hermanos, les recomendamos que este evangelio lo disfruten, lo vivan, lo lean varias veces antes de ir a la iglesia para saber y determinar cuál es mi papel, qué quiere Dios de mí, hasta dónde, pese al cansancio, a las dificultades, tengo que dar para Él. Así que como estamos un poco contra el tiempo, Francesco, nos queda más que agradecerles por estar con nosotros, pedirles nos escriban, que nos escriban porque estamos entrando en este proceso nuevo de la radio.
¿ya? Y queremos tener una retroalimentación. ¿Les gusta el programa? ¿No les gusta el programa? ¿Qué preferirían? O sea, tener ese diálogo con ustedes a través de los medios, múltiples medios que hoy está cubriendo la radio. Yo me despido hasta el próximo viernes. Que Dios los bendiga y te paso la palabra, Francesco. Igual, querido Martín, queridos radioyentes, me sumo a tus palabras. Tengan todos un bendecido fin de semana y una bendecida semana venidera. Nos vemos Dios mediante el próximo viernes a la misma hora y por el mismo canal. Muchísimas gracias.